al estudio bíblico de hoy que se llama Una iglesia comprometida, pero noten que está entre comillas, ¿cierto? Una iglesia comprometida. Quiero hacer la introducción a este estudio bíblico usando algunos pasajes bíblicos que los coloqué allí en la introducción para que veamos lo que nos muestra la carta a los Gálatas, lo que estaba sucediendo allí en Galacia, porque esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Entonces vamos a ver qué era lo que sucedía con estas iglesias y cuál era el problema, porque realmente hay que decirlo de esa manera. Había un problema allí con las iglesias de Galacia. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Espero que usted esté totalmente atento. Si quiere tomar apuntes, más vale un lápiz con letra borrosa que una excelente memoria, y ojalá lo podamos ver a través de la palabra. Vamos a estudiar y vamos a hacer mucho énfasis en el capítulo 5 de Gálatas, que para este estudio veo que es la columna vertebral, es el clímax, es allí la parte más importante de lo que nos muestra Pablo, de lo que sucedía con la iglesia en Galacia. Precioso Dios y amado Padre, oramos a ti, precioso Señor, para que este tiempo, bendito Dios, sea dirigido por ti, maravilloso Dios, que esto que nos dejas en tu palabra, esto que está escrito a la iglesia de Galacia, maravilloso Señor, nos sirva a nosotros como luz, como guía, como lámpara a nuestro camino, precioso Dios, que aquello que estudiemos, que aquello, Señor, que hoy analicemos acerca de la palabra, precioso Dios, sea una guía en nuestra vida. Te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, enseñándonos, precioso Dios, que seas tú abriendo nuestro oído, nuestra mente, pero también nuestro corazón, bendito Dios, para que todo aquello que escuchamos lo podamos poner por obra, precioso Dios. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al capítulo 1 de Gálatas y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Y con estos pasajes y con el título vamos a estudiar acerca de esta que dice aquí la carta a los Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si analizáramos nosotros estos dos pasajes que leemos aquí en Gálatas 6 y 7, casi que podríamos terminar de una vez la idea y lo que vamos a hablar nosotros acerca de la iglesia en Galacia, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que me muestra la palabra de Dios es que Pablo, el apóstol, instruyó a la iglesia en Galacia, ¿cierto? Pero mire el saludo y mire lo que les dice ahí en el verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. O sea, tienen el conocimiento, pero ¿qué sucede? Se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí notan lo que sucede ahí? Y mire lo que dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿cierto? Podríamos de una vez terminar diciendo que es casi lo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto? Si lo pusiéramos nosotros en esos términos. Hay mucha gente hoy detrás de pervertir el evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Tal vez es uno de los temas que más hemos predicado, Pastor Cecítar, Pastor Miguel, creo que es uno de los temas que más se han tratado aquí desde el púlpito. ¿Por qué? Porque la columna vertebral del evangelio es Cristo y la salvación. Esa es la columna vertebral. Por eso usted viene hoy acá, ¿cierto? Porque todos
queremos en nuestro corazón llegar a ese día que estemos con el Señor, ¿no es cierto? Y eso solo se obtiene a través de la salvación en Cristo. Entonces, esa es la columna vertebral. Vamos a ir a otro pasaje, Gálatas 2:4. Aquí viene dando una explicación el apóstol Pablo. Se los voy a leer desde el versículo 3, Pipe, se los voy a leer desde el verso 3, 2, 3. Mas ni aun Tito, dijo Pablo, que había subido 14 años después a Jerusalén, subió con Bernabé. Pero les voy a leer desde el verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente habla de algo importante y que quiero que tengamos muy en cuenta. Dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente hace referencia allí de que hay personas que quieren perturbar el evangelio de Cristo. Gálatas 2:18, ahí de ese mismo capítulo 2:18, dice la palabra de Dios, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, ¿no es cierto? Entonces, si yo he dejado cosas atrás, si yo hay cosas que ya no las hago en mi vida, voy a poner algunos ejemplos, el licor, las mentiras, las he dejado atrás y vuelvo normalmente tras de ellas, ¿qué sucede? Me hago transgresor, estoy perdiendo eso que ya hice, estoy invalidando lo que el Señor Jesucristo ya hizo en mi vida. Y vamos a otro pasaje, Gálatas 3, 1, 2, Gálatas 3, 1 y 2, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está con un signo de pregunta, ¿no es cierto? ¿Ustedes recibieron la palabra por la ley o por el oír con fe? Les pregunta Pablo, ¿cierto? Entonces, si ustedes notan hasta ahí, hay uno que yo no había notado, Pipe, y es Gálatas 4:19. No se lo escribí ahí, lo vamos a leer también. Gálatas 4:19. Pero si ustedes notan hasta aquí, podrán darse cuenta ya de la desviación que había en las iglesias de Galacia. Y note que no digo iglesia de Galacia, sino las iglesias que había en Galacia, ¿cierto? Entonces, todas ellas estaban desviando. Vamos a leer el 4:19. El 4:19 dice, esto es muy importante, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, esta introducción, mis hermanos, esta parte introductoria que hacemos a la carta de los Gálatas, nos muestra que la iglesia ya había sido adoctrinada. Pablo ya les había hablado de una palabra que nos va a aparecer, que es la gracia. Acordémonos bien que Pablo fue apóstol de la gracia, él enseñó de la gracia del Señor. Ahorita vamos a ver qué es la gracia y por qué la iglesia en Galacia se estaba regresando a la ley, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ver a la luz de la palabra, que es lo que nos muestra la palabra de Dios aquí en esta parte introductoria, ¿no es cierto? Entonces, hay unos puntos que yo coloqué acá, 3 puntos. El primer punto dice, Dios nos trajo a libertad. Ese es el primer punto. Dios nos trajo a libertad, ¿no es cierto? Y vamos a verlo a la luz de la palabra
y ahora vamos a adentrar ya en lo que es el estudio del capítulo 5 de Gálatas. Y dice la palabra, después de que Pablo los estaba reconviniendo de esa manera, incluso la palabra de Dios nos muestra que tuvo un enfrentamiento allí con Pedro, ¿no es cierto? Porque Pedro también estaba llevando el evangelio de una manera equivocada, haciendo que los gentiles que conocían de la palabra se judaizaran, ¿no es cierto? ¿Qué es judaizarse? Hacer que aquellos que conocían de la palabra de Dios adquirieran o vivieran cosas que eran de la ley, ¿no es cierto? Que volvieran a los viejos rudimentos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios así: estad pues firmes en la libertad con que, perdóname, se lo leo otra vez, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? Que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de este tema de la libertad, ¿no es cierto? Vamos a mirar este tema porque a veces podemos malinterpretar el tema de la libertad. Libertad. No se trata de hacer lo que uno quiera sin restricciones, sino de ser libertado del pecado y del poder y de su poder, y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, esto es libertad, ¿no es cierto? Que podamos nosotros no vivir, y este es un tema bien bonito, es un tema bien hermoso, que ya no vivimos nosotros esclavos del pecado, ¿no es cierto? Les voy a hacer algunas preguntas y le voy a hacer a Janet. Janet, dejemos de congregarnos, no volvamos a congregarnos. ¿Qué siente su corazón cuando yo le digo eso? ¿Que está mal? Ay, caramba, Zenaida, no vuelva a orar, deje de orar, no vuelva a orar. ¿Qué diría usted, Zenaida, acerca de ese tema? Que el pastor Saúl está mal. No, está mal. Cecitar, no volvamos a la iglesia, Cecitar, quedémonos afuera, no volvamos. ¿Usted qué diría? Qué bonito, ¿no es cierto? Es un tema bien hermoso porque esa es la libertad del Señor en nuestros corazones, ¿cierto? Que hay esa libertad para que le adoremos, ¿cierto? Y no es vivir como nosotros querramos, y ese vivir como querramos me gusta mucho porque fíjese que ahora vivimos como queremos, ¿cierto? Note que cuando pecamos, cuando hacemos algo que está mal ante los ojos de Dios, sentimos carga, sentimos dolor, ¿cierto? Sentimos dolor. Y esa es de la libertad que habla la palabra en Gálatas 5, capítulo 1, esa es la libertad. Dice la palabra de Dios, si quiere no lo ponga, dice que en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dígale al del lado, mi espíritu se entiende con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque hay libertad, ¿cierto? Porque hay libertad. Hay libertad. Hay libertad porque podemos levantar nuestras manos. Hay libertad porque podemos hacer una oración. Hay libertad porque nos podemos congregar. Cuando estamos en pecado, mi hermano, no lo podemos hacer igual. El pecado nos saca del rebaño, nos saca de en medio de las ovejas, ¿cierto? Siempre que hay pecado nos escondemos. Ahí no hay libertad, mi hermano. Pero cuando tenemos la tranquilidad de que estamos obrando bien ante los ojos de Dios, con nuestros hermanos nos congregamos, con nuestros hermanos nos reímos, con nuestros hermanos la pasamos rico, y ante los ojos del Señor siempre hay gozo y alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay libertad, mi hermano. De esa libertad habla Gálatas 5, capítulo 1, no que hagamos lo que nosotros querramos, ¿cierto? Sino que vivamos bajo la voluntad de aquel que nos llamó a ser sus hijos, mis hermanos. Vamos a leer algunos pasajes acerca de este tema, y es
Gálatas 5:1. Vamos a ir a Romanos 6, 15, 16. Hay unas hojitas atrás. Romanos 6. Romanos 6, 15, 16. Vamos a leer lo que dice la palabra allí. Hay una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este pasaje nos aclara un poco más acerca de este tema, ¿no es cierto? Entonces, no porque vivimos bajo la gracia, pecaremos, ¿no es cierto? Y lo bonito y algo que yo analizaba es que no nos es fácil pecar. Para el creyente comprometido con el Señor, no le es fácil pecar. O levante la mano para cuál de ustedes, mis hermanos, les es fácil pecar. Levante la mano. Sé que nadie le va a levantar porque no es fácil. Que pequemos casualmente, nos machucamos de pronto un dedo y se nos vino una palabra que no teníamos que decir, ¿cierto? Nos ha pasado. De pronto nos ha pasado que nos metemos en alguna charla y de pronto comenzamos a hablar cositas que pero después caemos en cuenta, oiga, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no nos es fácil pecar, ¿no es cierto? Qué bonito que podamos nosotros analizar y pensar en esto y ver que realmente lo que dice la palabra en cuanto a la libertad es esto, mis hermanos, que tenemos la libertad para adorar a aquel que nos llamó. Romanos 3:20, vamos a ir un poquitico más atrás ahí en sus Biblias. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a tener en cuenta esta parte B. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra aquí también en Romanos 3:20 nos habla que por la ley ninguno seremos justificados delante del Señor, sino que seremos justificados por la gracia, por el creer, por la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Y vamos a terminar esta parte en Juan 1:17, Evangelio de Juan 1:17. Vamos a ver qué nos dice también acerca de este tema de la ley. 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces vemos que la ley llegó por Moisés, por mano de Moisés, allí en el monte Sinaí, allí se entregaron las tablas de la ley, ¿no es cierto? Pero me gusta mucho lo que dice Romanos 3:20 en la parte B, que por medio de la ley fue que conocí yo el pecado. O sea, ¿era necesaria la ley? Sí, mi hermano, era necesaria la ley. En ese momento para el pueblo de Israel era necesaria la ley para que hubieran unas normas morales, unas leyes que le permitieran al pueblo conducirse, ¿no es cierto? Deuteronomio 4:1 en adelante lo dice, ¿no es cierto? Vamos al siguiente punto. Entonces, lo primero que vimos aquí es Dios nos trajo a libertad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa libertad? Que no nos es fácil pecar, ¿no es cierto? No nos es fácil caer en esa opresión, caer en el pecado, pero sí nos es fácil orar, sí nos es fácil levantar las manos, sí nos es fácil rendirle culto al Señor. Cuando nosotros llegamos a la iglesia inicialmente, cuando comienza la alabanza, somos ahí todos tiesitos, así, todos quietos, eso no movemos un dedo, ¿no es cierto? Porque aún nos sentimos un poco raros, ¿no es cierto? Pero en la medida que nuestro corazón se va abriendo y que la palabra de Dios va obrando en nuestra vida, hay libertad
para adorar. ¿Sí nos ha pasado? Yo estaba tieso así el día que la primera vez que fui a la iglesia. Lloraba inconteniblemente. En ese momento no sabía por qué lloraba tanto, pero me la pasé llorando, ¿cierto? Pero no levanté ni un dedo ni para decir nada. Solo estaba llorando. La gracia del Señor. Entonces, esa es la libertad. Esa es la libertad de la cual nos hablan estos pasajes, mis hermanos. Y ojalá pueda yo hacer la mayor claridad posible acerca de este tema, porque es un tema bien hermoso. Segundo punto dice, lo que acarrea el mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Desafortunadamente, la palabra de Dios nos dice que aquel que esté seguro mire que no caiga, y en eso tenemos que tener una oración permanente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que mantener nuestra oración y vamos a ver lo que sucedió allí con la iglesia de Galacia. Estos 3 versículos que vamos a leer nos dan mucha luz acerca del tema. Gálatas 5, desde el versículo 2, 3 y 4, vamos a estar leyendo lo que acarrea el mirar hacia atrás. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Galacia. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba allí con la iglesia de Gálatas? La iglesia estaba regresando nuevamente a la ley, ¿no es cierto? El circuncidarse hace parte de la ley, ¿no es cierto? Y Pablo lo expresaba y lo expresa en el capítulo 2, que Pedro es apóstol de la circuncisión, pero él es apóstol de la incircuncisión, ¿no es cierto? Pero realmente la palabra de Dios, que el circuncidarse o no circuncidarse para nada aprovecha, ¿no es cierto? Entonces, lo que estaba haciendo la iglesia de Galacia y aquellas personas, como lo leímos en la introducción, que se estaban infiltrando en la iglesia de Galacia, estaban haciendo que ellos regresaran a la ley, ¿no es cierto? Estaban regresando ellos a la ley y no lo debían hacer. Ellos realmente, la iglesia de Galacia ya había sido enseñada por el apóstol Pablo a vivir bajo la gracia, ¿no es cierto? Pero ellos se estaban regresando a la circuncisión. Vamos a ver, y estos pasajes bíblicos que vamos a ver de aquí en adelante nos hablan de la gracia. Estos pasajes nos dan una luz tremenda acerca de lo que es la gracia. Romanos 3:24, vamos a devolvernos nuevamente allí hacia Romanos. Galacia. Romanos 3:24. Dice la palabra de Dios: siendo justificados, note, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjenme les leo la gracia. Gracia es un regalo inmerecido de Dios, un favor divino que se manifiesta a través de su amor, misericordia y bondad, especialmente hacia aquellos que no lo merecen. ¿Alguno de nosotros lo merecíamos? No, ¿cierto? No lo merecíamos, pero el Señor en su infinita misericordia dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Veamos el 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué hermoso, ¿cierto? Gratuitamente. ¿Qué tuvimos que hacer?
Nada. Creer. Romanos 10, 9, 10 lo dice. Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos. Ya, evangelizamos para que una persona acepte al Señor en su corazón. Eso es lo que hay que decirle. Gratuitamente fuimos justificados, ¿cierto? Ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y esto era lo que Pablo había enseñado a la iglesia de Galacia y que ahora lo tenía sufriendo incluso con dolores de parto porque habían dejado aquello que se les había enseñado y estaban volviendo atrás, estaban volviendo a los viejos rudimentos, aquello que era la ley. Entonces Pablo les hacía énfasis acerca de esto. Gálatas 3, 2, 3. Vamos a ir a Gálatas 3, 2, 3. Mire lo que les dice Pablo acá. Esto solo quiero saber de vosotros. Estaba hablando con la iglesia de Galacia, estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Galacia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cierto? Entonces, aquí Pablo los está reconviniendo, aquí Pablo les está diciendo si recibieron el Espíritu por las obras de la ley o la recibieron por la gracia, ¿no es cierto? Y me gusta lo que les dice en el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ¿no es cierto? O sea que estaban regresando, ¿no es cierto? Estaban nuevamente volviendo a las cosas de la ley, estaban judaizando, dice la palabra de Dios, que estaban volviendo a la ley mosaica, aquello que Moisés traía ya muchos años antes, cuando la ley fue dada al pueblo de Israel. ¿Dónde vamos? Gálatas 3, vamos a leer el 9, el 11 y el 26. Del 3 vamos a leer el 9, el 11 y el 26. Dice, de modo que los de la fe, verso 9, de modo que los de la fe son benditos, bendecidos con el creyente Abraham. El 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué hermosos pasajes lo que nos enseñan aquí en la palabra de Dios, que por la fe nosotros somos hijos de Dios, nada más por el creer, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que el creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Allí somos edificados cada que escuchamos la palabra, cada que hay un expositor, cada que la leemos, cada que hay alguien que nos hable, allí estamos siendo edificados, ¿no es cierto? Allí la palabra de Dios permite que nosotros crezcamos. Gálatas 5, 6, que es un pasaje intermedio que está allí en lo que estamos leyendo, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál será esa esperanza? Un día estar con el Señor, ¿no es cierto? Esa es la esperanza de todo creyente. Esa esperanza nos tiene aquí, el creer en el Señor, eso es lo que nos tiene aquí, ¿no es cierto? Tal vez, o tal vez sí, la ley para nosotros, los que conocemos el Evangelio de esta manera, no sea el problema, ¿no es cierto? Pero hay muchos que aún viven bajo la ley, ¿no es cierto? Hay algunas personas
que aún se congregan los sábados, hay otras personas que por la ley utilizan su forma de vestir, hay otros que por la ley comen o no comen ciertas cosas, entonces aún se mantienen bajo la ley, ¿no es cierto? Pero realmente la palabra de Dios me dice que yo debo vivir bajo la gracia, que lo que yo dejo de hacer, eso que yo dejo atrás, ese viejo hombre, es el efecto en mi vida de conocer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que me permite caminar, porque muchos podrían decir, oiga, yo no mato y eso es de la ley, yo no robo y eso es de la ley. Es cierto, es de la ley, pero esas cosas, como lo dice el mismo Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo dice que los que caminamos en el fruto, allí no hay ley sobre los que viven de esa manera, no somos transgresores de la ley, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que realmente la gracia del Señor y el tener la palabra en nuestro corazón nos permite vivir de una manera diferente. Este no es un punto, pero hay un tema aquí muy importante y es ¿para qué entonces se utilizó la ley? ¿Para qué? Vamos a mirar en Gálatas 3:19, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la ley? Gálatas 3:19, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que somos el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Yo podría, Dios me guarde, matar a mi hermano José, pero como no hay ley que me diga que no lo haga, no hay transgresión. Yo puedo mentir, puedo injuriar sobre alguno de mis hermanos, sobre mi hermana María, pero que no hay ley sobre el tema. O sea, no soy transgresor de la ley, ¿no es cierto? Entonces, como no hay ley, no hay transgresión. Veámoslo en Romanos 7:7, que dice la palabra de Dios acerca de este tema de la ley, que es un tema supremamente bonito. Dice, ¿voy muy rápido o no? ¿Tomo agüita? ¿Qué dice Romanos 7:7? Dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera yo la codicia si la ley no dijera no codiciares. ¿Fue importante la ley? ¿Es importante la ley? Claro, no conoceríamos el pecado si no existiera la ley. Lo dice la palabra de Dios. ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, ¿no es cierto? La ley y todos estos lineamientos que nos dejó en el Señor, más de 630, corríjame, Pastor Cecitar, si estoy equivocado, diferentes leyes ceremoniales, diferentes leyes morales que se les dio al pueblo para que ellos pudieran vivir, ¿no es cierto? Para que hubiera una forma de vida, para que realmente fueran un pueblo, ¿no es cierto? Cuando un pueblo se forma debe haber un territorio, debe haber una lengua, debe haber una ley, ¿no es cierto? Debe haber alguien que lo dirige, debe haber un gobierno y si no, no hay pueblo, no existe. Entonces, esto nos permite a la luz de la palabra darnos cuenta para qué sirvió la ley y para qué sirve la ley. Si nos acordamos muy bien y ustedes han estudiado un poquito acerca de los Estados Unidos fundamentó y todo el mundo realmente, sino que en Estados Unidos se hace una especial mención de que la Biblia jugó un papel fundamental cuando estas naciones, cuando estos territorios que son 50 se unieron y comenzaron a funcionar como un solo territorio. Por eso se llaman Estados Unidos, pero esto fue a través de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que fueron establecidas las leyes y el funcionamiento de esta nación. Amén. Amén. Vamos, oiga, vamos rápido, vamos bien, me rinde mucho. Entonces, hasta aquí hemos visto
dos cosas importantes, ¿no es cierto? La primera, que nosotros fuimos llamados a libertad. Lo siguiente que vimos es lo que acarrea el mirar atrás, y vamos a ver un tema muy importante, que este tema nos incluye directamente a nosotros, y lo he titulado Las pequeñas zorras. Eso está en el libro de Cantares, ¿no es cierto? Las pequeñas zorras. Entonces, vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos dan a luz acerca de ese tema. Vamos nuevamente a Gálatas capítulo 5 y vamos a estar leyendo el verso 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a estar allí leyendo estos pasajes a partir del verso número 8. Y dice la palabra de Dios así: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado del tropiezo de la cruz. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase los que os perturban. Entonces, Pablo hace una advertencia aquí a la iglesia de Galacia, ¿no es cierto? Vamos a ir revisándolos uno a uno, y hay otras citas bíblicas que quiero que las revisemos. Y dice el verso 8, esta perturbación no procede de aquel que os llamó. Y es una realidad, ¿no es cierto? El Señor no quería que el pueblo retrocediera, no quería que regresara a la ley y a vivir de esa manera, pero había persuasión, según lo vimos en el capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿no es cierto? También lo vimos en Gálatas capítulo 2, versículo 4, que allí se habían infiltrado, que había gente que estaba haciendo que regresara el pueblo a la ley, ¿no es cierto? Dice el verso 8, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no es cierto? Yo siempre lo he dicho y ya lo aprendí hace un buen tiempo, y normalmente yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado con esto, es con lo que escucha. Si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, procuremos no escuchar tanta cosa, porque vamos a terminar sesgando nuestro conocimiento acerca del Evangelio, ¿no es cierto? Cuando abrimos las redes sociales, cuando comenzamos a mirar que el pastor no sé qué dijo no sé qué, cuando comenzamos a ver que el profeta no sé qué, que el apóstol no sé qué, estamos nosotros desviándonos en el Evangelio. Y me gusta como lo dice Pablo ahí en el verso 9, un poco, note un poco, ¿cierto? Incluso pudo haber utilizado la palabra un poquito, ¿cierto? Ese poquito que uno oye se lo va llevando, se lo va encaminando hacia otro lado, ¿no es cierto? Los consejos, lo que escuchamos allá afuera, debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos. Yo siempre hago la advertencia y normalmente se lo digo a la gente con la que yo puedo hablar, es revíselo a la luz de la palabra. Si eso lo dice la palabra de Dios, está bien. Si no lo dice la palabra de Dios, no lo crea, porque el versículo 1, a partir del verso 7 dice, no es que haya otro evangelio, porque no lo hay. Y Pablo sigue haciendo una advertencia allí, que si aún un ángel viene y nos predica otro evangelio, no lo crea, ni aún él no le crea, ¿cierto? No lo creamos. Es muy importante, mis hermanos, y en esto quiero hacer un poquito de énfasis, porque es fácil desviarnos, es fácil. Note
lo que les dije al comienzo, no nos es fácil pecar, no es fácil, pero nos es fácil desviarnos. Sí, sí nota la diferencia. No nos es fácil pecar, ¿por qué? Porque el Espíritu está en nuestro corazón, está en nuestro corazón, y normalmente cuando vamos al pecado, cuando vamos a hacer algo indebido, normalmente sentimos en nuestro corazón la convicción de que no hay que hacerlo, ¿no es cierto? Asimismo hay que orarle al Espíritu Santo siempre que vayamos a desviar nuestra mirada, siempre que estemos escuchando lo que no debemos escuchar, que por favor nos persuada, que haya esa voz que nos ayude a regresar al camino. Pero eso también está en nosotros, hermanos, en conocer las Escrituras, en conocer qué dice la palabra de Dios. Yo escucho, veo algunos comentarios, pero lo hago siempre todo sopesado en la palabra de Dios. Si hay algo que no esté alineado con la palabra de Dios, o lo pregunto o no lo practico, no lo tengo en cuenta, ¿cierto? Si yo no lo puedo investigar, no lo tengo en cuenta hasta que no lo pueda yo revisar a la luz de la palabra, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Sin embargo, Pablo les dice a los tesalonicenses: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hay muchos afuera, y ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes bíblicos que traje para que veamos este tema y profundicemos un poco más. Y yo, hermanos, aquí no encontré el término, ahorita se lo preguntaba a Pipe, pero yo sé que ustedes me van a ayudar, porque aquí Pablo lo dice de una manera, voy a utilizar este término que no es el correcto, no sé si la palabra hipócrita esté ahí, pero Pablo lo dice y espero que ustedes me ayuden. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, note lo que dice: ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, Pablo nunca iba a predicar sobre la ley, mucho menos sobre la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces, Pablo lo dice acá, no encuentro el término, si ustedes me pueden ayudar, que no me viene a la mente. Pablo lo dice de esta manera y les hace esa pregunta: ¿por qué él no lo iba a hacer? ¿Cierto? Él sufría persecución precisamente de ellos, sufría persecución. ¿Por qué? Porque él predicó de la cruz, él predicó de la gracia, él predicó de la fe. Eso era lo que Pablo llevó a los gentiles, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, él lo decía de esa manera. Dice: y ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no es cierto? Antes de dar claridad a estos pasajes, vamos a ir yo creo que vayamos de una vez a Timoteo, Pipe. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Y ya revisamos el primero que está ahí. Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Y los versículos son el 1 y el 3. Del 1 al 3 vamos a leer en la primera de Timoteo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán el casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahí más adelantico. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Dejémoslo hasta ahí. Y vamos a ver 2 de Timoteo 4, 3, 5. Dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista, cumple tu ministerio. Rematémoslo ahí de una vez con la de Timoteo. Primera de Timoteo 4:16, y hablamos acerca del tema. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: esto es una advertencia que hace Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo, y es hoy muy visible, mis hermanos, muy visible todo esto que dicen estos tres pasajes. Primera Timoteo 4, del 1 al 3, Segunda de Timoteo 3, 1, 5, Segunda de Timoteo 4, 3, 5 y Primera Timoteo 4, 16. Creo que es muy visible que hoy en día realmente la gente se ha apartado de la doctrina, ¿no es cierto? De la doctrina verdadera. Efesios 2:20 dice que debemos ser edificados en la doctrina de los profetas y los apóstoles, ¿no es cierto? La palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 2, 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero hoy realmente lo que dice el pasaje en 2 de Timoteo 4, 3, 5, hoy en día no se sufre la doctrina, ¿no es cierto? Hoy hay una oferta de evangelio allá afuera, hay una oferta, ¿no es cierto? Si quiere profecía, profecía, si quiere ir a una iglesia donde le prediquen de prosperidad, vaya que le van a predicar de prosperidad, vaya que le van a predicar de salud, vaya que le van a predicar de tener carro, de tener casa, pero la verdadera doctrina, y me gusta esa recomendación que le hace Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, es lo primero que le dice, pero también cuídate de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a todos los que te oyen, ¿cierto? Entonces, este pasaje me muestra a mí que hay una responsabilidad de nosotros los que nos subimos acá, ¿no es cierto? No solamente está en juego mi salvación, sino que está en juego la salvación de todos ustedes, mis hermanos, de todos ustedes. Por eso la recomendación siempre ha sido desde este púlpito: uno, orar, porque lo que se hable y se predique sea lo que dice la palabra de Dios. Lo siguiente que debemos orar es que si hay algo que estemos haciendo mal, que lo podamos reconvenir, que podamos nosotros decir: hombre, perdóneme, me equivoqué en esto, tal vez esto que enseñé está mal, pero si me equivoqué, que yo pueda reconvenir, que yo pueda nuevamente arreglar el camino. Entonces, mis hermanos, es en algo que nosotros debemos trabajar todos los días de nuestra vida, porque la palabra de Dios, y le dije a Pipe que no lo leyera, porque Gálatas 1, 6, 7 también lo tengo allí, pero es lo mismo. No es que haya otro evangelio, es un solo evangelio, ¿cierto? El evangelio de la salvación por medio del Señor Jesucristo, el cual nos llevará un día a estar en su presencia. No existe otro evangelio. Si alguien predica otro evangelio,
salga corriendo de allí, mi hermano, salga corriendo de allí. Pero también tengo que decirles, mis hermanos, que es necesario que revisen lo que se predica, porque todos, la gran mayoría, no los encierro a todos, comen entero, ¿cierto? Todos comen entero, y lo digo por mi propia experiencia. Yo por mucho tiempo creí muchas cosas equivocadas, ¿cierto? Muchísimas cosas equivocadas. Gracias a Dios nos permitió abrir los ojos, gracias a Dios hoy estamos en este lugar, gracias a Dios hoy puedo leer la palabra de Dios, verificar, ver, revisar que realmente lo que estemos haciendo y diciendo sea conforme a la voluntad de Dios y lo que dejó escrito en la palabra. La palabra dice que ya el canon se cerró, incluso en Daniel lo dice, esto ya está cerrado. El Señor Jesucristo vino para eso, ¿no es cierto? Para que todo lo que tenía que decirnos ya no lo dijo, ya no lo dijo. ¿Están en acción los apóstoles y los profetas? Claro que sí, están aquí, están en acción. Aún yo voy y consulto al profeta Elías, aún yo voy y consulto sobre el profeta Isaías, Jeremías, Daniel, consulto sobre los profetas. Y si hablamos de los apóstoles, usted arranca desde Mateo hasta que termina en Apocalipsis y consulta sobre todo lo que dijeron los apóstoles. Aún están ahí los hombres, como lo dice la palabra de Dios, que Él instituyó a unos profetas, apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros, que son los que operan hoy aquí en día de carne y hueso. Pero los apóstoles y profetas, aquí están, mis hermanos. Vamos a rematar la conclusión, también la traigo así, de esa misma manera, con un pasaje bíblico. Permítanme que esto se va a apagar. Entonces, vamos a hacer la conclusión. Gálatas 5:7, mis hermanos. Vamos a ir allí a ver qué dice la palabra de Dios. Allá hay una cosa que dice Pablo tan hermosa, le dice a la iglesia de Galacia, dice, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cierto? Es como si yo le preguntara aquí a ustedes, ¿cierto? Ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? ¿Quién los sacó? ¿Cierto? ¿Quién los sacó del camino? Esto mismo estaba sucediendo allí en la iglesia de Galacia. Pablo estaba haciendo esta pregunta. Ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? ¿No es cierto? Y vamos a ir a Gálatas 4:15. Mire lo que sucedía allí con la iglesia, algo tan bonito que sucedía allí en este pasaje. Dice, donde pues está esa santificación que experimentabais, ¿dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿cierto? ¿Qué me muestra aquí este pasaje bíblico? Que ellos recibieron esa palabra de Dios, que lo atendieron, que si hubiera sido posible, dice Pablo allí, si hubieran sacado un ojo de ellos para dárselo, ¿cierto? Y hace una pregunta al comienzo, ¿dónde está esa santificación, no es cierto? Como vernos aquí ahorita nosotros, todos santos y bonitos, pero algo pasó con la iglesia de Galacia que se desvió, se descarriló, ¿cierto? Como sucede con un tren cuando se sale de su vía, ¿no es cierto? Se va, se descarrila, se desordena, ¿no es cierto? Entonces, esto se lo decía Pablo allí a la iglesia de Galacia. Ustedes corrían bien. ¿Qué fue lo que pasó? Si yo veía que había santificación en medio de ustedes, que si hubiese sido posible hasta un ojo me lo hubieran dado. Porque si ustedes leen versículos más atrás, a causa de la enfermedad de Pablo, acordémonos que Pablo tenía una enfermedad, tenía un problema físico, ¿no es cierto? Y ellos recibieron la palabra, lo dice Pablo, ¿cierto? Pero algo pasó con la iglesia de Galacia. Y es lo mismo que tenemos que orar hoy, mis hermanos, no solamente por cada uno de nosotros y porque nuestra iglesia se mantenga firme en ello, ¿no es cierto? Sino por todos aquellos que están afuera, que profesan al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Hace poco oía un comentario y también hacía yo el comentario o hablaba aquí para que no suene redundante en el ayuno. La iglesia de Dios
tiene que ser reevangelizada. Tiene que ser reevangelizada, ¿no es cierto? Y si usted tiene la verdad, mi hermano, y estamos hablando de evangelizar hoy como lo está haciendo nuestra iglesia y lo quiere hacer nuestra iglesia, a ese que conoce de la palabra de Dios es importante que confrontemos nuestra doctrina. Y cuando digo confrontar, no es pelear, es mostrar a Cristo a través de la Escritura, para ver si de pronto nuestro hermano, así como me sucedió a mí, que yo creía algunas cosas que no eran, pero en el discipulado, sobre todo, y hablando con el pastor Miguel, me di cuenta que estaba caminando por donde no era. ¿A quién le sucedió? Levanten la mano, quiero ver las manos levantadas. ¿A quién le sucedió? Maravilloso, a mí también me sucedió. Yo era del grupo de ustedes. Iba por donde no era. Es una realidad, es una realidad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Miren lo importante, miren lo tremendo de este tema. Entonces, mis hermanos, de esa manera concluimos este estudio bíblico, así como la iglesia de Galacia se desvió. Cuidémonos, mis hermanos, cuidémonos. A veces viajamos a otros pueblos, a otros departamentos, a veces vamos a otras iglesias. Cuidémonos de lo que escuchamos. ¿Cómo podemos cuidarnos, mis hermanos? Verificando que lo que nos dicen esté en la palabra. ¿Cómo verifica usted que lo que yo le dije es verdad? Venga la palabra, no le dé pereza. Es la salvación, mi hermano. Está en juego su salvación, así como se lo dijo Pablo a Tito. Está en juego su propia salvación y la salvación de los oyentes. Entonces, es muy importante este tema y quiero que con ello cerremos, haciéndoles esta advertencia, mis hermanos, exhortándolos, como dice la palabra de Dios, a que velemos en ello, ¿no es cierto? A que estemos percibidos en la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna, vamos a orar para terminar. Vamos a recoger las ofrendas y a mimir. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, precioso Dios, por lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Hoy tu palabra nos dice que tenemos que estar apercibidos, bendito Dios, que habrá gente que no sufra la doctrina, que habrá gente amadora de sí mismos, que habrá gente, precioso Dios, que querrá desviarnos de la verdad, precioso Señor. Te pido hoy, bendito Dios,